Hay algo muy doloroso que casi nadie te enseña a aceptar. No todas las personas quieren entender, y eso cuesta muchísimo admitirlo, porque una parte de nosotros sigue creyendo que si encontramos las palabras correctas, si explicamos mejor, si somos más pacientes, si damos otro ejemplo, si mostramos más intención, entonces, finalmente, el otro va a ver lo que estamos tratando de decir. Pero no siempre pasa. Lo más duro no es solo que no pase. Lo más duro es lo que empieza a pasar dentro de ti, cuando intentas demasiado. Porque al principio, tú solo querías aclarar algo. Tal vez querías corregir una dinámica. Tal vez querías poner un límite. Tal vez querías señalar una actitud que ya venía lastimando demasiado. Pero del otro lado no hubo escucha. Hubo defensa. Hubo justificación. Hubo reacción. Hubo ese tipo de respuesta que no intenta entender lo que dijiste, sino protegerse de lo que sintió. Y ahí es donde casi todos cometemos el mismo error. Seguimos explicando, seguimos insistiendo, seguimos queriendo abrir una puerta que claramente la otra persona ya decidió cerrar. Y lo hacemos porque creemos que estamos siendo maduros, creemos que estamos luchando por la verdad, creemos que estamos haciendo lo correcto, pero a veces no. A veces ya no estás defendiendo la verdad, ya estás entrando en una lucha de desgaste. Y esa diferencia es importantísima, porque hay conversaciones donde el problema ya no es el tema que se está hablando. El problema es que la otra persona ya se sintió amenazada, no amenazada físicamente, amenazada en su imagen, en su orgullo, en la idea que tiene de sí misma, en la necesidad de no verse equivocada, en esa parte frágil del ego que no soporta ser tocada. Y cuando alguien responde desde ahí, ya no está escuchando el contenido, está reaccionando al golpe interno que sintió. Por eso hay personas con las que no importa que también hables, todo lo convierten en ataque. No porque seas violento, no porque estés siendo injusto, sino porque para ciertas personas cualquier señalamiento se vive como humillación, cualquier diferencia se vive como amenaza, cualquier límite se vive como rechazo. Y entonces tú entras en una trampa terrible. Empiezas a hablar cada vez mejor con alguien que ya no quiere comprenderte. Empiezas a cuidar cada palabra, cada tono, cada gesto, como si la solución dependiera de tu perfección. Y no, hay momentos donde el problema ya no es cómo lo estás diciendo. El problema es que del otro lado no existe un espacio real para recibirlo. Y eso cuesta aceptarlo, porque a muchos nos enseñaron que insistir es amor, que aguantar es madurez, que seguir explicando es profundidad, que no rendirse en una conversación es señal de nobleza, pero no siempre. A veces seguir insistiendo no es amor, es apego. A veces no es madurez, es incapacidad de soltar. A veces no es valentía, es miedo a aceptar que no tienes control sobre la conciencia del otro. Y aquí aparece una verdad incómoda. No todo conflicto se resuelve hablando más. Hay conflictos que se resuelven hablando una vez con claridad y después retirándote con dignidad. Porque una cosa es comunicar y otra muy distinta es mendigar entendimiento. Una cosa es expresar tu verdad y otra es traicionarte por intentar ser entendido por alguien que ya decidió interpretarte desde su herida, su orgullo o su resentimiento. Y esto no significa que el otro sea un monstruo. Ese es otro error. No se trata de demonizar a la gente difícil. No se trata de pensar, yo soy luz y ellos obscuridad. No. Muchas veces la gente reactiva también está rota. También está defendiendo dolores viejos. También está atrapada en mecanismos que ni siquiera comprende. Pero entender eso no significa entregarte a eso. Comprender el origen de una conducta no te obliga a quedarte atrapado en ella.
Puedes tener compasión sin permitir que te arrastren. Puedes entender que alguien está herido sin convertirte en el basurero de esa herida. Puedes reconocer que una persona tiene conflictos internos sin aceptar que esos conflictos se vuelvan tu condena. Y esta distinción cambia la vida, porque muchas personas nobles, sensibles y profundas se destruyen intentando hacer entrar verdad en alguien que todavía no puede recibirla. Y mientras más insisten, más se van dañando por dentro. Se vuelven más reactivas, más obsesivas, más duras, más cansadas y más confundidas. Empiezan queriendo arreglar una relación y terminan perdiendo su centro. Y ahí está la gran tragedia. No perdiste porque el otro no cambió. Perdiste cuando, por querer abrirle los ojos al otro, cerraste los tuyos. Perdiste cuando te convertiste en alguien que ya no reconoce su propia paz. Cuando una discusión ajena empezó a gobernar tus días. Cuando una persona difícil empezó a vivir dentro de tu mente, aunque ya no estuviera frente a ti. Ese es el verdadero peligro de ciertas dinámicas humanas. No lo que el otro dice, sino lo que despierta en ti. Si no sabes detenerte a tiempo, por eso hay una forma de fuerza que casi nadie valora, pero que es una de las más altas. Decir lo necesario y no seguir cuando ya no hay lugar. No para castigar, no para manipular, no para hacerte el indiferente, sino para no perderte. Porque hay silencios que no son cobardía, son inteligencia. Hay límites que no son frialdad, son respeto propio. Hay retiros que no son derrota, son madurez. Y sí, claro que duele. Duele aceptar que no vas a poder hacer que todos vean. Duele aceptar que algunas personas prefieren defender su personaje antes que encontrarse con la verdad. Duele aceptar que hay vínculos donde seguir poniendo tu energía solo deforma lo que eres. Pero hay un dolor más peligroso. El dolor de quedarte demasiado tiempo en una lucha que ya te está vaciando. Porque entonces ya no estás intentando ayudar, ya estás participando en tu propia erosión. Y aquí quiero decir algo importante. Poner un límite no siempre se ve espectacular. A veces no es un gran discurso. A veces no es una confrontación memorable. A veces es algo muy simple. A veces el límite se ve así. Ya expresé lo que tenía que decir. Si en otro momento quieres hablarlo de verdad, lo retomamos. Si no, aquí lo dejo. Eso es fuerza, porque no niega la verdad, pero tampoco se entrega al caos. No entra al juego de la reacción. No necesita ganar la escena. No necesita destruir al otro para protegerse. Solo marca hasta dónde llegas tú. Y eso, aunque parezca pequeño, es un acto inmenso de conciencia. Porque el mundo está lleno de personas que creen que ganar una discusión es poder. Pero en realidad, una de las formas más altas de poder es no dejar que la necedad ajena decida en qué te conviertes. No dejar que la ceguera del otro te vuelva amargo. No dejar que la dureza del otro te robe la ternura. No dejar que su confusión te quite claridad. No dejar que su violencia te enseñe a vivir violentamente. Eso sí es victoria. No que el otro cambie. No que te dé la razón. No que finalmente admita su error, sino que tú no pierdas tu alma tratando de despertarlo. Porque a veces esa era la lección desde el principio. No estabas ahí para corregir a esa persona. Estabas ahí para descubrir si ibas a saber salir a tiempo, si ibas a saber hablar con verdad, si convertirte en guerra, si ibas a saber amar sin humillarte, si ibas a saber poner límites sin llenarte de odio. Si ibas a saber retirarte antes de que la oscuridad de una dinámica se volviera una forma de vida dentro de ti. Y quizá crecer también es esto, dejar de medir tu madurez por cuántas personas logras cambiar y empezar a medirla. Por cuántas veces lograste no traicionarte queriendo salvar lo que no depende de ti. Porque no siempre puedes hacer que alguien entienda, pero sí puedes elegir
que su cerrazón no destruya tu paz. Sí puedes elegir que su reacción no gobierne tu tono. Sí puedes elegir que su herida no se vuelva tu identidad. Y a veces, sinceramente, esa es la corrección más profunda de todas. No cambiar al otro, sino salir de esa experiencia sin perder lo mejor de ti. No siempre estás aquí para abrirle los ojos a alguien. A veces estás aquí para aprender a cerrar la puerta sin cerrar el corazón.